Señor, te amamos, te damos gracias por habernos permitido venir a tu casa. Lo sentimos como un privilegio y como una bendición que tú nos das de poder venir el domingo a tu casa, Señor. Gracias porque nos gozamos en llegar a tu casa, Señor, y ver a nuestros hermanos y unir nuestra fe para adorarte. Por el tiempo de la alabanza, gracias, Señor. Y por este tiempo del compartir de tu palabra, gracias, Señor. Porque es una maravillosa bendición poder unirnos en un mismo propósito. Y te pedimos que a través de el contenido de tu palabra, tú hables a nuestro corazón, Señor. Que al salir de este lugar hayamos entendido tu palabra, para que así nadie nos pueda arrebatar lo que hemos recibido esta mañana. Oramos y te pedimos que tengas misericordia de nuestros hermanos que hoy no están aquí, Señor. Espíritu Santo, háblales al corazón de la urgencia de buscarte, de la necesidad de ponerte en primer lugar en nuestra vida. Espíritu Santo, convéncenos a cada uno de nosotros de la necesidad de cumplir lo que dice tu palabra y hacer lo que ella nos dice y nos aconseja, porque ella nos da vida. Esta mañana pedimos tu bendición sobre nuestros hermanos y pastores de Zipaquirá, de Facatativá y de Funza, Señor, para que en aquellos lugares también tu presencia se derrame y al ser predicada tu palabra, muchos, Señor, lleguen al conocimiento de ti. Lo pedimos, creemos que nos oyes en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Romanos 12:11, a una misma voz todos. Dice la Biblia: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Yo creo que otra vez no nos cae mal. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. ¿Pueden estar cómodos, mis hermanos? Hoy vamos a hablar de fervientes en espíritu. ¿Para qué le buscamos otro título si así dice la Biblia? Fervientes en espíritu. Desde que comenzó el servicio esta mañana, el Señor nos ha estado hablando de la diligencia, de esa actitud de hacer cosas excelentes. Esa es la diligencia. Hoy vamos a hablar de fervientes en espíritu. En el versículo que acabamos de leer, hay dos actitudes, hay dos posibles actitudes. ¿Cuáles son? En lo que requiere diligencia, correcto, esa es una actitud. Y la otra es fervientes en espíritu. Así que podemos ser perezosos o fervientes. Entonces hagamos esta mañana una autoevaluación. ¿Qué quiere decir autoevaluación? Que usted ni va a mirar a la derecha ni a la izquierda, ni adelante ni atrás, sino que usted solito va a pensar en su corazón si usted es perezoso o ferviente. Y al salir de este lugar usted va a tener un resultado de esa evaluación y usted va a decir: Señor, hablaste a mi corazón. Es una autoevaluación. ¿Qué significa ferviente? Para que lo tengamos muy presente. Ferviente en el diccionario dice hirviente, encendido, en plena ebullición, entusiasta. Eso es una persona ferviente, hirviente, encendido, en plena ebullición, entusiasta. Eso es una persona ferviente. Entonces, vaya haciendo su autoevaluación. ¿En qué aspectos de su vida usted es ferviente? Es decir, que usted es hirviente, encendido, en plena ebullición, entusiasta. ¿En qué áreas de su vida usted es ferviente? Que usted dice: no, a mí eso me pone, no, es que yo soy ferviente para eso. ¿En su trabajo? Usted se levanta, mejor dicho, resorta de la cama y dice: hay que ir a trabajar. ¿Usted es ferviente para ir a trabajar? Usted es ferviente en el cuidado de su familia, le encanta estar con su familia cuando puede. Es ferviente en un deporte. Hay aquí alguien que diga: a mí ese deporte me encanta, soy ferviente, soy apasionado por ese deporte. Por la tecnología,
Me encanta la tecnología, puede decir alguien esta mañana. A mí eso me hablan de tecnología y a mí me encanta. Alguien puede ser ferviente y le gusta mucho la política. Alguien puede decir, no, a mí mi tema preferido y en el que soy ferviente es en la música. A mí me hablan de temas de música y eso, mejor dicho, yo soy ferviente en la música. Bueno, alguien puede decir en este lugar, a mí me gusta cuando hablan de animales, soy ferviente. Cuando hablan de animales, ahí estoy presente yo porque me encanta el tema. Soy ferviente en el tema de la naturaleza, del campo, puede decir alguien. A mí me encanta cuando hablan de ese tema porque soy apasionada por eso. Alguien puede decir, a mí me gusta mucho el tema del cambio climático. Soy ferviente de ese tema y me gusta cuando hablan de cambio climático. Alguien puede decir, aquí soy ferviente en la velocidad y me gustan las motos. Alguien puede decir aquí, no, a mí me gusta la mecánica y me encanta el tema de los carros. ¿Sí? Ya les puse hartos ejemplos. Entonces, esta mañana la Biblia dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Una buena conversación se basa cuando las dos personas que están hablando encuentran el tema en común en el que son fervientes. ¿Sí es así? Usted se pone a hablar con una persona y encajan en el tema en que les apasiona y esa conversación fluye y dura. Pero si la conversación no está basada en una buena comunicación porque el tema no es del agrado de ninguno de los dos, pues la comunicación se basa en sí, no y se acabó la conversación. Pero fluye una conversación cuando nosotros encontramos el tema correcto con la persona correcta y decimos, no, hablar con tal hermano de tal cosa, eso es, ahí nos da horas porque es que somos apasionados por eso. Quiero que lo tengan claro y que tengamos todos en esta mañana la claridad de lo que es ser ferviente. ¿Ya identificó usted el tema en que es ferviente? Usted dice, uy, no, es que me encanta el tema, me encanta eso, es que me apasiona eso. ¿Ya saben que es ferviente? Entonces viene la segunda pregunta. El versículo dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y la segunda parte del versículo dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Autoevaluación. Pregúntese a su corazón esta mañana si usted para servir al Señor es ferviente. Si usted para servirle al Señor es ferviente. Ahí dice, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Eso lo sabe usted, hermano. Seguro miembros de su familia también, perdón, pero eso lo sabe usted solitico y lo sabe el Espíritu Santo de Dios. Si usted es ferviente en espíritu para servirle al Señor. El tema de la semana pasada nos dejó pensando. Y alguien pudo salir de este lugar de un poco incómodo diciendo, no, pero yo no soy así. Bueno, hoy tenemos un tema completamente diferente, pero que nos hace hacer una autoevaluación para pensar si somos fervientes para servirle al Señor. ¿Quiere usted saber si es ferviente para servirle al Señor? Les voy a dar una idea. Cuando esta mañana usted se estaba preparando para venir a la iglesia, ¿tuvo una actitud, como dice el versículo, perezosa o ferviente? Recuerde que es una autoevaluación. Usted dijo, uy, hoy es domingo. Bien, hoy es el día de ir a la iglesia a adorar al Señor. O usted dijo, uy, el único día que me queda para descansar. Solamente con ese detalle usted sabe si es ferviente o perezoso. Para servirle al Señor, yo no estoy hablando de su trabajo, yo no estoy hablando de su vida familiar, porque el versículo dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces la pregunta es, ¿usted es ferviente para otras cosas, para su trabajo, para sus hobbies? Hay personas que les gustan mucho los caballos, pero ¿en qué es ferviente?
en el momento de servirle a Dios. Usted sí es diligente y si es ferviente en espíritu para servirle al Señor. Recuerde que ferviente es hirviente, encendido, en plena ebullición, entusiasta. Que cuando se va llegando el domingo usted ya está feliz diciendo hay que ir a la iglesia, qué bendición, qué alegría, qué gozo. Siente el mismo gozo el domingo que cuando usted tiene un compromiso secular, particular de su vida personal. Usted dice, no, es que estoy que me voy, yo quiero, estoy emocionada por esto o aquello. Y para servirle al Señor, ¿somos fervientes? Es una autoevaluación esta mañana. Tengo el ejemplo de un hombre de la palabra de Dios que se le veía que era ferviente. Fue el apóstol Pablo. Dice la Biblia que él estuvo en Atenas. Libro de Hechos, capítulo 17, verso 16. Dice la Biblia, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Pablo era ferviente para servir a Dios y cuando él veía que la gente no le servía a Dios sino a los ídolos, ¿qué pasaba? Se enardecía, se ponía en ebullición, se ponía entusiasta para decir, yo quiero compartirles de aquel que usted no conoce, de ese Dios a quien usted no conoce, yo estoy aquí para compartir. El apóstol Pablo fue un hombre ferviente sirviéndole al Señor. ¿Usted se imagina la actitud del apóstol Pablo con el compromiso que tenía de llevar el evangelio a los gentiles? No siendo ferviente, sino diciendo, ¿será que voy? ¿Y qué tal que me apedreen? ¿Qué tal que me traten mal? Yo voy a orar a ver si es la voluntad de Dios de ir. No, Pablo era ferviente y decía, hay que ir. El Señor me mandó, ferviente en espíritu era el apóstol Pablo. Miren lo que hizo. Hechos 17, 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Cuando él llegó a Atenas y vio la ciudad entregada a la idolatría, empezó a hervir su corazón, según describimos el significado de ferviente. Se empezó a encender su espíritu para decir, no soporto que esta gente esté en la idolatría. Cuando yo conozco a un Dios vivo, real y verdadero, se los voy a predicar. Y eso lo apasionaba y lo ponía ferviente. Entonces ahora tenemos un ejemplo bíblico de lo que es ferviente en espíritu sirviendo al Señor. Autoevaluación. ¿Es así usted? Que usted dice, esa persona no conoce de Jesús y yo sí. ¿Cómo hago para compartirle las verdades de Dios? Quiero hacerlo porque no quiero verlo en tristeza ni en dolor. Fervientes en espíritu sirviéndole al Señor. O decimos, Señor, envíale un ángel del cielo para que lo convenza. O decimos, no, yo puedo compartirle de las verdades del evangelio. Somos fervientes en espíritu como el apóstol Pablo. Y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 19 al 22, que él hacía lo que fuera por ganar a otros para Cristo. 1 Corintios 9, 19 al 22. ¿Qué dice la Biblia? Ese pasaje nos menciona tantos aspectos que quisiera que lo miráramos todos. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, dijo Pablo, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley.
Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para ganar de todos modos, ¿qué? Que salve a algunos. Entonces él hacía lo que fuera porque era ferviente en espíritu sirviendo al Señor. Y entonces decía, bueno, si tengo que hacerme al lado de un judío y hablarle en el lenguaje de judío, lo voy a hacer por si ese judío me lo puedo ganar. Pero si voy a un gentil que no tiene ley y me tengo que hacer como si no tuviera ley, lo voy a hacer a ver si me puedo ganar a ese para Dios. Ferviente en espíritu sirviendo al Señor. No tenía una actitud perezosa para compartir el evangelio, como de pronto la puede tener usted y lo puedo tener yo, para decir, no, esa persona me parece difícil. Señor, que otro lo evangelice, porque a mí me parece esa persona difícil. No, él era ferviente en espíritu y decía, tengo que predicar el evangelio de todos modos para que algunos se salven, pero de alguna manera hay que hacerlo. Ferviente en espíritu sirviendo al Señor. Hermanos, cuando una persona es ferviente en espíritu, usted ya está entendiendo que es ferviente en espíritu sirviéndole al Señor y usted está haciendo su propia autoevaluación. Cuando una persona es ferviente en espíritu y usted habla con esa persona, no sé si les ha pasado, pero parece que se le contagia a uno ese deseo de compartir con otros, de amar a Dios, de hacer su voluntad, como que eso es contagioso. La persona ferviente en espíritu contagia a otros. Nuestro pastor Jesús, que ya está en la presencia del Señor, cuando hablábamos con él, si estábamos así como débiles y afligidos, él nos levantaba el ánimo y nos decía, adelante, que el Señor está con nosotros, confiamos en el Señor. Él sencillamente era un hombre ferviente en el Señor, sirviendo al Señor, así como debe ser. El apóstol Pablo contagiaba su efervescencia de predicar el evangelio y se la contagiaba a otros. En una oportunidad conoció a una pareja, esposo y esposa, y empezó a hablar con ellos y esas personas empezaron a contagiarse de ese fervor del apóstol Pablo por predicar el evangelio. Eso está en Hechos 18, 1 al 4, para que lo miremos. Hechos 18, 1 al 4. Quiero que lo miremos porque allí parte el tiempo en que el apóstol Pablo puede bendecir a otros a través de su amistad con estas dos personas. Era una pareja de esposos que había venido de Italia, pero que Pablo conoce. Versículos 1 al 4 de Hechos 18 dice la Biblia, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entiéndase por tiendas, carpas. El apóstol Pablo estaba en Atenas, llegó a Corinto y se encontró con esta pareja de esposos, Aquila y Priscila. Aquila se llamaba el señor, Priscila la señora. Pareciera que Aquila no fuera nombre de hombre, pero sí. Aquila y Priscila. Ese matrimonio se conoció con el apóstol Pablo y empezaron a caminar con él y a compartir con él. Ustedes se imaginan a esa pareja de esposos haciendo tiendas de campaña en los que los judíos generalmente acampaban. ¿Cómo hablarían de las cosas de Dios? ¿Cómo el apóstol Pablo les impregnaría de su fervor por Dios? Y Aquila y Priscila empezaron a amar a Dios más de lo que lo amaban porque ya lo conocían. Y de todas formas, el apóstol Pablo con sus viajes misioneros no podía pasar más tiempo con ellos, así que tuvo que partir, pero había entablado ya una relación bonita con ellos. Hechos 18, 18 al 21, dice la Biblia, 18 al 21, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila,
habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, ¿y qué? Y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Estaba en Atenas, fue a Corinto, y estando allí en Corinto con Priscila y Aquila, les dijo: tengo que seguir hacia Siria, pero ustedes quédense aquí en Éfeso, que yo vuelvo si Dios quiere, pero ustedes estén un tiempo aquí en Éfeso. El apóstol Pablo había impregnado a Aquila y a Priscila de su fervor por Dios, pero él tenía que continuar su viaje. Mientras usted pueda estar cerca de una persona ferviente en espíritu que le sirve al Señor, enriquézcase, escuche de esa persona, de esa mujer, de ese hombre, para que cuando esa persona se vaya, usted haya quedado enriquecido. Hijos que están aquí, de padres fervientes que le sirven a Dios, no desaprovechen la oportunidad de escuchar a sus papás hablar de Dios y de recibir ese consejo bíblico de la palabra de Dios. Porque es que cuando ellos ya no estén, usted va a decir: mi papá y mi mamá hablaban tan apasionadamente de Dios, pero desafortunadamente yo no les paraba atención. Yo casi no hablaba con ellos porque como ellos eran tan viejitos. Priscila y Aquila aprovecharon el tiempo, pero un día de estos Pablo se tuvo que ir a continuar sus viajes misioneros. Pero mira, amados hermanos, que Dios es soberano sobre su obra. Esta obra y todas las obras de sana doctrina le pertenecen a Dios y Él se encarga de su obra. Así que si estamos aquí es por la gracia de Dios, como dijo el apóstol Pablo, pero si no estuviéramos, Dios se encargaría de su obra y traería hombres y mujeres de Dios, porque Él es así. Vamos a mirar cómo Dios se hace de personas para que la obra siga adelante. Hechos 18, 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado como Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, ¿quién? Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Volvemos al recorrido. Pablo, Aquila y Priscila venían de estar juntos un tiempo en Atenas y en Corinto. Vienen hasta Éfeso, pero el apóstol Pablo les dice: tengo que seguir para Siria, pero Priscila y Aquila, quédense aquí, que si Dios quiere yo vuelvo. Dios, en la grandeza de su amor hacia su pueblo, hacia los que están aprendiendo de su palabra, envió a un hombre a Éfeso, a ese mismo lugar llamado Apolos. Él llega con el anhelo ferviente, porque dice que era un hombre ferviente, con el anhelo de compartir del Señor en aquel lugar, y lo hizo. Y cuando él compartía de las verdades de Dios que él conocía, lo escucharon Aquila y Priscila. Y pareciera que Aquila y Priscila dijeron: este hermano Apolos lo hace tan fervientemente, pero tenemos que buscarlo aparte y hablar con él, porque le hace falta un poco más de conocer de las escrituras. No vamos a hoy a ahondar en el tema, pero a Apolos le hacía falta aprender un poco más de las escrituras y de la palabra de Dios.
Mis amados hermanos, nuestro fervor por Dios es demostrable. Esta mañana en su autoevaluación usted puede decir, no, yo sí soy fervoroso para amar a Dios, yo sí. Hermano, yo lo felicito, pero ese fervor se tiene que demostrar en nuestra vida personal. Y quiero decir algunas características del hombre llamado Apolos. Tenía buena educación, dice el pasaje, porque él vivía en Alejandría, que era una ciudad de gente estudiosa, de gente que se capacitaba, que leía. Conocía las escrituras, había sido enseñado en el camino de Dios. Cada vez que hablaba de Jesús lo hacía con mucho fervor. Tenía un espíritu enseñable. ¿Por qué decimos que tenía un espíritu enseñable? Porque cuando Aquila y Priscila lo llamaron aparte y le dijeron, mi hermano Apolos, usted predica muy lindo, pero le hace falta conocer este pasaje de la palabra de Dios con respecto al bautismo. Él fue con humildad y sencillez y dijo, gracias hermanos Priscila y Aquila, porque aprender de Dios a nadie le sobra. ¿Eso dice la Biblia? No, eso dice Consuelo. Pero yo me imagino que fue así. Que Apolos le agradeció a Priscila y Aquila que le hayan ayudado a conocer mucho más de la palabra. El deseo ferviente de Apolos de compartir con otros el evangelio lo entendió Priscila y Aquila, y el pasaje que acabamos de leer dice que queriendo él pasar a Acaya, que está en Corinto, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos que lo recibiesen, y llegando allá fue de gran provecho. Él decía, bueno, yo quiero predicar, se puede ir al siguiente pueblo, a la siguiente ciudad, yo quiero compartir el evangelio, es que yo quiero hacerlo, hay un fervor en mi corazón. Y Priscila y Aquila le escribieron a los de Acaya y los de Acaya lo recibieron, y dice la Biblia que fue de grande bendición a Apolos en aquel lugar. Fervientes en espíritu sirviéndole al Señor, dice la Biblia, en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo que no estaba predicando en Éfeso? Hechos 18, 22 y 23. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por el orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. ¿Qué era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo? ¿Por qué no estaba en Éfeso? Porque como era tan ferviente en espíritu, se devolvió a donde él ya había visitado para confirmar a la gente, para visitarla y decirle, bueno, ¿cómo van? No se vayan a desanimar, Jesucristo es el Señor, ánimo. Y pasaba al siguiente pueblo y al siguiente, recorriendo esos lugares. Hermanos, no es que el apóstol Pablo se haya sentado en la mecedora, pero ¿por qué no está él ahí? Porque estaba haciendo otros menesteres, pero su fervor por Dios no había parado. Pero mientras él estaba por allá, estaba Apolos, Priscila y Aquila haciendo su labor en Éfeso. ¿Tenía fervor Apolos por la predicación del evangelio? ¿Ustedes qué dicen? Tenía fervor Apolos, tenía fervor Pablo, tenía fervor Priscila y Aquila. Cuando usted y yo nos unimos a personas fervorosas en espíritu, se nos pega y decimos, qué bendición servirle al Señor, qué privilegio llegar a la iglesia temprano, qué maravilla ponernos al servicio de la obra del Señor, qué hay que hacer, en qué puedo colaborar. Eso como que se pega, que eso que se adhiere, porque usted y yo estamos cerca de personas fervorosas. Si estamos cerca de personas perezosas, eso también se pega. Si estamos cerca de personas fervorosas, se nos contagia. Y decimos, no, qué lindo servirle al Señor. Yo hablo con esa persona y me levanta el ánimo y quiero servirle al Señor. Pero si hablamos con personas perezosas, las personas perezosas también nos contagian y nos van a decir, pero todos los domingos toca correr para la iglesia, y no, tampoco. Es que todos los domingos del año, 52 veces a la semana, al año, no puede ser. Si usted
quiere servirle al Señor, acérquese a las personas fervorosas que le sirven fervientemente al Señor. Y usted va a volverse un hombre, una mujer ferviente en espíritu. Hágase a un lado de las personas perezosas que dicen, ¿hoy qué día es? Domingo. Ay, no. Ojalá hubiera culto por la tarde. Hermanos, esto de servirle al Señor en espíritu, con un espíritu fervoroso, debiera ser un anhelo de los papás para que eso se los transfieran a sus hijos. Y después los hijos resorten de la cama y digan, Paima, vámonos porque hoy es el día de buscar del Señor. Fervorosos en espíritu sirviéndole al Señor. Miren, hermanos, tuvo tanto éxito Apolos predicando en Éfeso y en Acaya, donde Dios le permitió ir, que al apóstol Pablo le tocó pararse firme y darles una instrucción. Le tocó ir a Corintio y decir, perdón, quiero hacer una aclaración. Imagínense que a Apolos se le había contagiado el fervor que tenía Priscila, Aquila y Pablo. Y a Apolos le fue tan bien predicando que el apóstol Pablo tuvo que hablar así. Primera a los Corintios 3, 5 al 9. Primera a los Corintios 3, 5 al 9. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dijo Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Cómo les parece la aclaración que el apóstol Pablo tuvo que hacer en la iglesia de Corinto? Porque ya algunos decían, yo soy de Pablo, y otros, yo soy de Apolos. A mí me gusta como predica Pablo, y otros, a mí me gusta como predica Apolos. Entonces a Pablo le tocó decir, paren. Mis hermanos, ¿qué es Pablo o quién es Apolo? Colaboradores de Dios. Uno planta, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Así que mis hermanos, somos de Cristo. No es que de Apolos y de Pablo, somos de Cristo. Esa claridad que hizo el apóstol Pablo es buena tenerlo nosotros presente en medio de la congregación, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, yo planté porque él vino primero a Éfeso. Y Apolos regó lo que yo había plantado. Él les dijo, ánimo con lo que el apóstol Pablo les predicó. Yo les animo a seguir adelante. Pero ni Pablo ni Apolos, es Cristo a quien servimos y nosotros colaboradores de él. Es que el tema era que Apolos y Pablo eran muy fervientes en espíritu sirviéndole al Señor, y entonces uno decía, uy, ¿quién viene a predicar hoy? El apóstol Pablo. Me gusta la predicación del apóstol Pablo porque es ferviente en espíritu sirviéndole al Señor. Yo sí voy. Se anunciaba, el próximo domingo predica el hombre de Dios Apolos, y unos dirían, ay no, me gusta más Pablo. Es que Apolos, no, me gusta más Pablo, que es así como ferviente en el espíritu, me gusta más Pablo. Y otros dirían, no, a mí sí me gusta Apolos. A mí me gusta Apolos porque Apolos habla, profundiza en los pasajes, a mí me gusta Apolos. Así que el Señor tuvo que permitir que el apóstol Pablo hiciera claridad en el asunto, y es decir, no. Eso que están diciendo que yo soy de Pablo y que yo soy de Apolos, ¿qué es eso? No, somos de Cristo y nosotros los que predicamos, colaboradores de Dios. Me parece tan bonito y me parece tan sano ese corazón de Pablo para decir que se hicieron dos equipos. No.
¿Cómo así que se hicieron 2 equipos aquí? No, vamos a tener claridad en el asunto. Hermanos, cuando somos fervientes en espíritu, podemos caer en eso, ¿sí? Que la gente diga, no, es que usted sí es muy ferviente en el espíritu, yo sí me quiero hacer en su equipo porque usted es ferviente en el espíritu, o el otro, no, yo sí me quiero hacer con usted, es que usted lo anima a uno, usted lo levanta. Sí, somos colaboradores de Dios y predicamos su palabra, pero hermano, el fervor por Dios le toca a su merced y me toca a mí. Amar al Señor fervientemente, resortar de la cama el domingo y decir, qué lindo, hoy es domingo, me voy para la congregación. Tengo que hacer muchas cosas, pero primero Dios. Ser fervientes en espíritu para servirle al Señor no es de 1 o de 2 en la iglesia. Ay, qué lindo tal persona que hace eso con tanto fervor y no me parece tan lindo, me parece lindo, pero hay que asociarnos con los fervorosos y no con los perezosos. Hermano, que usted un día de estos diga, mire, yo hace un tiempo era de los que iba cada 20 días a la iglesia. Pero desde que estoy más cercano a la Biblia, a la oración y a una persona fervorosa, me siento incómodo en la casa a las 10 de la mañana un domingo. No, yo no puedo, porque es que cerca de mí hay alguien fervoroso, hermano. ¿Será que esta mañana hay aquí Apolos? Estamos haciendo una autoevaluación. ¿Hay aquí Apolos? Hermano, si usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, para usted lo es, pero para beneficio de los suyos también lo es. En estos tiempos hay eso dice el texto bíblico, que con el paso de los días el amor de muchos se enfriará. Y entonces la gente se enfría y dice, ay no, yo no quiero volver a la presencialidad, yo quiero seguir en la virtualidad, yo no quiero ir a la iglesia. Y entonces el amor de muchos se enfrió y ya no son fervorosos de correr a la iglesia, porque como comparte mi esposo en ocasiones, es fácil ver la grabación en horas de la tarde o cualquier día y ya dejamos de ser fervorosos para servirle al Señor. Pero hace unos años no conocíamos de la virtualidad. Hace unos años no sabíamos que podíamos llegar a estos tiempos de ahora. Y nos disciplinamos y nos ejercitamos en el propósito de ir cada domingo a la iglesia sin falta alguna para honrar a Dios. Y después de eso, lo que hubiera que hacer. Hermanos, la pregunta final esta mañana es, el texto bíblico dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Le está sirviendo usted a Dios con fervor? ¿O usted siente que con la explicación bíblica que hemos tenido esta mañana, usted no es fervoroso, sino que en alguna medida usted es perezoso para servirle a Dios? Hay maneras de corregir eso, hermano. Hay maneras de corregirlo. Dele la oportunidad al Espíritu Santo de que lo convenza de la necesidad de darle el primer lugar a Dios cada día, hermano. Ese es el primer paso. Una persona fervorosa reconoce que Dios primero y después lo demás. Mis amados hermanos, ser fervoroso no es decir soy fervoroso. Y yo no sé, es que yo siento un fervor por Dios. Sí, mi hermano. Entonces yo le invito para que llegue temprano los domingos. Eso es demostrar que es fervoroso, mi hermano. Eso es demostrar que usted es fervoroso por las cosas de Dios. Yo siento que soy fervorosa. ¿Por qué, mi hermana? Porque lo siento así. No, hay que hacerlo, hay que demostrarlo, hay que tomar determinaciones. Y estamos a tiempo. Porque hay decisiones que se toman el 1 de enero. Entonces decimos, bueno, mi autoevaluación es que he sentido por la palabra que soy perezoso, pero lo voy a hacer hasta el 31 de diciembre. Pero a partir del 1 de enero me voy a volver fervoroso. Y yo quiero que volvamos a hablar de este tema a mediados de enero a ver cómo vamos.
hay decisiones que tomar. Y la persona dice, hasta el 31 de diciembre no voy a hacer ejercicio, pero el 1 de enero voy a empezar juiciosamente a hacer ejercicio todas las mañanas. Quisiera hablar de ese tema a mediados de enero, a ver cómo vamos. No se trata de que usted hoy, por lo fervoroso que pudo haber sido este mensaje de la Biblia esta mañana, usted salga impregnado y diga, no, voy a dejar de ser perezoso y me voy a volver fervoroso. Ya tomé la decisión. Mi hermano, eso no es así. La decisión es colocar a Dios en el primer lugar de nuestra vida, y haciendo eso, mi hermano, usted se va a volver fervoroso paso a paso, pero hay que dar pasos firmes y no devolvernos en nuestro deseo de fervor hacia Dios. Yo quiero esta mañana decirles, mis amados hermanos, que cada vez que los colaboradores de Dios, como decía el apóstol Pablo, nos paramos en este lugar, la palabra de Dios ha tenido primero que cortar para acá, porque ella es una espada de 2 filos. Ojalá que nosotros estemos siendo instrumentos de fervor para su vida espiritual y no de pereza, hermano, porque entonces este mensaje no tiene ningún sentido. Pero anhelamos de lo profundo de nuestro corazón que ustedes pongan sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, no en nosotros. Que si alguna vez los que por gracia de Dios somos colaboradores llegáramos a tener un bajonazo de ánimo, usted no tenga tristeza de decir, ay, él me inspiraba tanto, ella me inspiraba tanto, pero mire, no, mi hermano, es que aquí hay carne y hueso y débiles criaturas somos. Pero puestos los ojos en Jesús no hay debilidad alguna, mi hermano. Entonces, que su fervor no dependa de mí, que su fervor dependa de que usted coloca a Dios en primer lugar en su vida. Les invito para que hagamos una oración y así terminamos esta mañana el compartir. Seamos sinceros con el Señor esta mañana, ahí en lo más íntimo de su oración. Dígale, Señor, fervorosa, yo no soy. Fervoroso para servirle al Señor, yo no soy. Pero ¿sabes una cosa, Señor? Lo anhelo porque veo que la gente fervorosa es feliz y la gente perezosa tiene muchas complicaciones. Digámosle al Señor con sinceridad que nos ayude. Soberano y eterno, Señor, es tu palabra la que nos habla a nuestras vidas, Señor. Nosotros, tus colaboradores, recibimos de ti la palabra, estudiamos, examinamos nuestro corazón y la compartimos. Pero solamente tú, Santo Espíritu de Dios, puedes hacer que esta palabra penetre y haga un efecto positivo en la vida de cada uno de nosotros. Por tu palabra hemos visto 2 extremos de servirte a ti, o con pereza o con fervor. Perdónanos por nuestras actitudes perezosas, Señor. Perdónanos, porque entonces nos falta colocarte en primer lugar. Pero, Señor, queremos enfocar nuestra oración y pedir tu ayuda para que seamos fervientes.